La cuarta ronda van a ser preguntas de 1 minuto y respuestas de 1 minuto entre ellos, ¿sí? Finalmente tendremos la participación del público con sus respectivas preguntas. Muy bien, hemos culminado la primera ronda de 3 minutos. A continuación va a comenzar nuevamente el señor Jaime. Su micrófono, por favor. Comience ahora, señor Jaime. Bien, el problema desde mi óptica ideológica, en la cual ya he mencionado a los clásicos, el problema no es de raza, el problema es de clase. Y Lenin dice que clase es el lugar que ocupas y la labor que desempeñas. Y eso en el mundo, y el Perú es parte del mundo. Eso es evidente. ¿Y por qué dice que no es de raza? Porque si vamos al terreno racial, hay aymaras que defienden el capitalismo y hay aymaras que están en contra. Hay obreros que defienden el capitalismo y hay obreros que están en contra. Tampoco es de género, porque hay lesbianas que son explotadoras y hay lesbianas que son explotadas. Hay negros que son explotadores y hay negros que son explotados. Entonces el problema es de clase. Y sin irnos tan lejos, lo hemos visto en el Congreso. En el Congreso ¿han pasado aymaras o no? Sí. Por supuesto. ¿Y a quién ha defendido? Han pasado bríos. Valentín Pacho, Risco, Cruzado Zavala. ¿Y a quién han defendido? Entonces, el problema no es de lengua. El problema no es de color. No, el problema es de clase. Y clase solamente hay dos en el mundo: explotados y explotadores. Y los explotados, ¿qué planteamos en la educación? Una educación científica y una educación que sea de derecho de las grandes mayorías, que no sea un servicio, sino un derecho. Eso es lo que plantea José Carlos Mariátegui y eso es lo que plantea el socialismo. Y cuando hablamos de la China, oiga amigo, la China está como está ahora, ¿por qué? ¿Por el capitalismo o por el comunismo? Porque si fuera por el capitalismo, ¿por qué el capitalismo antes de Mao no lo desarrolló? ¿Por qué esperó que Mao haga una revolución para ahora colocarse ellos? Fue Mao y le costó una guerra contra el capitalismo japonés y contra el estado de Chiang Kai-shek, el Kuomintang. 10 segundos. Entonces, amigo, fue Mao el que lo desarrolló en la China del 40 al 76. Y el 76, ¿qué tenía que hacer? Muchas gracias, señor Jaime. Bien, amigo. Luego, mi próxima gracias. Les pediría, por favor, que controlen y midan su tiempo, ¿sí? Que gestionen su tiempo. Va a continuar el señor Carlos Amaru, tiene 3 minutos para exponer sus ideas. Bueno, en el caso del Perú, el problema sí es de razas, porque como he dicho al comienzo, somos un país invadido desde 1532. En ese caso sí es de razas. Por eso que nosotros primero queremos solucionar el problema de razas y luego, si es que hay, ¿no?, el problema de lucha de clases, ¿no? Pero como dice el compatriota Jaime, ¿no? Claro que si en el caso del Perú no hubiera sido invadido por Europa, de repente estuviéramos buscando el problema que fue la lucha de clases, ¿no? Del pobre y el rico, como él siempre menciona. Pero en este caso, podría yo decir que tenemos dos problemas, que es el problema racial, ¿no?, europeo, que se ha sobrepuesto sobre nosotros, los cobrizos, ¿no?, desde hace 500 años, y que hay etnias, como tú has mencionado, la aymara, quechua, que quieren expulsar al invasor, ¿no?, que ha arrasado con su cultura, y posicionarse ellos otra vez. Es un problema de raza
por dominar un territorio, en este caso que es el Perú. El problema de lucha de clases, a lo que tú llamas pobres y ricos, al final el que es explotado, como tú mencionas, termina siendo explotador también, porque una vez que acumula riqueza y digamos tiene una empresa, contrata empleados y los sigue explotando. Yo pienso, como dijo una persona por ahí, eso de la lucha de clases al final es una utopía, no quiero decir otra cosa, pero bueno, eso es lo que es. Como repito, ¿no? El que es explotado, el que tú llamas clase media, pobre, lo que fuese, ¿no? En estos tiempos termina siendo explotador, porque aún así que tenga una pequeña empresa o gran empresa, termina contratando empleados. O sea que esto de que la lucha de clases, el pobre y el rico, le quito al rico lo que tiene, bueno, pues ya son ideas. No quiero decir que han fracasado, ¿no? Porque bueno, pero más o menos por ahí, por ese camino va. ¿Quieres para ahí? Claro. Tienes 50 segundos, ¿ya? A ver, continúa ahora el señor Wilber. Gracias. Tienes 3 minutos, por favor. Perfecto. ¿Puedes poner grande, por favor? Ya. Listo. Entonces decíamos, ¿es un tema de presupuesto? No. El pago de planilla explicado al 78%. En la actualidad ha aumentado prácticamente el pago de planilla. El tema de hoy estamos tocando educación. Se está yendo por otro lado. Soluciones para el Perú. Ahora necesitamos, ¿qué cosa? Prácticamente reducir. Porque se han aumentado los sueldos. Mira, ¿cuántos millones? ¿Correcto? Es la más alta. 21.081 millones. ¿Correcto? ¿Desde qué año? Desde el año 2011 hasta el 2024. Este es el actualizado reciente del presupuesto de educación. Tú te puedes decir, ese presupuesto es muchísimo, necesitamos más colegios. Es utópico plantear eso, porque ese dinero que usted dice, por más que le aumenten el 20 o el 100% en educación, no va a llegar. ¿Por culpa de qué? De la corrupción que está metido en el Ministerio de Educación, en la DEL, en las 222 sujeres que lo va a desarrollar. Seguidamente, es un tema de gestión. ¿Se acuerdan de las galletas antianémicas del señor Julio Garay, mi hermano de Cuchano? ¿Saben cuánto le quería pagar el Estado? 30 céntimos por cada galleta. Ni el precio de producción. A un propio hermano peruano le hacen lo mismo. ¿Problema del Estado? ¿Problema del sistema? Cuestiónense. ¿Es un problema de gestión solamente? No. Seguimos a la siguiente. Por favor, si me apoyan. Más abajo. Es un problema de la corrupción, del talento humano, como plantea Heriberto Chavenato en su investigación científica, porque estamos hablando de investigación científica, ¿correcto? Sí, porque el ser humano es inherente a la corrupción, sea de izquierda, sea de derecha, sea liberal, sea quien es al gobierno, que tenga una posición política, va a ser corrupto por naturaleza. Los máximos filósofos lo decían. Si fuera al revés, te equivocas. Mi pregunta es, ¿la educación hasta el día de hoy, con mayor presupuesto desde el año 2015 a la fecha, aumentándose al 78%, ha mejorado la educación? Nada. Pues entonces, si ustedes dijeran, no, ya está loco, hubiera mejorado la educación, pues. Si estamos hablando de corrupción. Algunos dicen, no, solo hay que cambiar los gestores. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la situación hace poquito. Don Simón, ¿se acuerda? Los perros que consumen básicamente ese tipo de conservas, de Caliwarma. ¿Quién lo reparte? El Estado, con el programa social Caliwarma. ¿Cuántos millones se tirado ahí? En las pruebas PISA, ¿cómo estamos realmente? ¿Quiénes son prácticamente los estudiantes que tienen prácticamente peor rendimiento? Son los que no están bien alimentados. Alguien puede decir, ay, pero Wilber, hay que darles desayuno, almuerzo, cena en cada colegio. Suena idealista, pero en la realidad no se va a dar, entiéndanlo. Porque más adelante voy a explicar cómo está el sistema con manzanitas, ¿ya? Entonces, ahí está el presupuesto. ¿Cuánto gana cada ministerio? Mira cuántos millones se han tirado. Eso tenemos que reducir, ministerios, y eliminar la burocracia de estos parásitos. No estamos en contra de ustedes. Para que todo este dinero se inyecte, necesitamos reducir ministerios. ¿O quieren que se ganen más los ministerios? ¿Que ganen más? No, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siguiente por la diapositiva, porque quiero aprovechar las imágenes. Con el movimiento lo he puesto así. Tenemos el Ministerio de Educación, que está formado por la DRED, que son las direcciones regionales de Lima, que hay en todo el Perú más o menos 24 aprox. Y ojo, de eso no hay estadística, mi fuente.
La mujer en todo el Perú, según la estadística del propio Ministerio de Educación al 2024 y según la PUC, el artículo científico, hay 202 en todo el Perú. ¿Qué tenemos que hacer? Si los 46.500 millones, que son 78%, solo el 22% se va a educación. Es decir, bajar la pedagogía, simple. Un minuto. Solamente se va 150 soles por mes por cada estudiante. ¿Cuántos estudiamos tenemos según scale.gov.p párrafo 2? Tenemos prácticamente 7.5 y medio de estudiantes. Entonces, seguir gastando más del 38%, si básicamente estamos viendo el PIA, que es el presupuesto, ¿correcto? Institucional, ¿correcto? Articulado, que se da cada año a todos los gobiernos regionales. ¿Hay que seguir dando más plata para que se aumente? No, hay que reducir el Estado, hay que eliminar la burocracia y la incapacidad. Y más adelante voy a explicar cómo se reduce con un diagrama. No solamente explicar y hablar y morir hasta el final y decir no hacer nada. Voy a la propuesta. Termino mi tiempo y confirmo, por favor. Y los minutos lo guardo, por favor, lo guardo. Muy bien, esa ha sido la participación del señor Wilber. Sí. Hemos finalizado la segunda ronda. A continuación tenemos nuevamente otra ronda de 3 minutos más lo que algunos han guardado, algunos segundos de los que han guardado, ¿sí? Continúa el señor Jaime. Bien. Le quiero decir que yo estoy de acuerdo con el amigo, con esa crítica que hace el Estado. Y en el mundo, ¿sabe quién lo hace? Es Lenin. Lenin dice la destrucción total del Estado burgués. Yo lo felicito al amigo que está contra el Estado. Entonces, si el amigo está contra el Estado, y obviamente yo también, el Estado nace con la propiedad privada. Primero el Estado esclavista, luego el Estado feudal con la... Tanto su PBI, tanto su sistema monetario, etcétera, solamente hay 2 modos de producción: el modo de producción colectivo y el privado. Y ahí hay una contradicción, porque ¿cómo nosotros vamos a poner una propuesta sobre este Estado burgués que lo desconocemos? La propuesta tiene que ser opuesta dentro de otra línea ideológica, que obviamente en el mundo solamente hay 2: el modo de producción colectivo y el modo de producción privado. ¿Cuál es lo que abrazo yo? El colectivo, porque ese es lo opuesto al Estado y ese es lo opuesto a la propiedad privada. Entonces, en esa medida, creemos que también en los demás marcos que ya lo expuse en la introducción, creemos que la propuesta es de clase. Y por ahí escuché que me dije que el problema no es de clase. Si no es de clase, ¿de qué es? Si estamos viendo que Norteamérica tuvo un gobierno negro, ¿y a quién sirvió? ¿Sirvió al rico o al pobre? Al rico. He dicho también que por acá, por el Estado, han pasado aymaras, cobrizos, han pasado obreros, ¿y a quién sirvieron? Entonces estamos viendo que las elecciones es un instrumento del sistema, y durante 203 años no hemos logrado nada. Lo han dicho los expositores. Entonces, ¿por qué queremos insistir con este Estado? ¿Estamos a favor del Estado o estamos en contra? Mi línea política es que está en contra de este Estado. De nuevo, el tiempo me lo mueve. Para entender este tema, tenemos que entender básicamente el presupuesto, porque algunos me dicen, ¡ay, que falta el presupuesto! Más educación, lo acaban de decir justamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto es el presupuesto, pues el número, porque nadie te dice eso. ¿Correcto? El presupuesto, desde el año 2015, prácticamente reflejó un incremento del 50%. Oye, ¿dónde está Wilber? Prácticamente, acá está. De 2016, 46.500 millones. Es decir, el 78% sirve para pagar planillas de EBR. ¿Qué es EBR?
educación básica regular. ¿Qué comprende? Inicial, primaria y secundaria. ¿Qué más? Centros educativos técnicos productivos, por ejemplo, el Salesiano. ¿Qué más? Personal administrativo, CAS 276-728. Entonces, lo que tenemos que entender es que si de 46.500 millones, el 78 se va al Ministerio de Educación, la DEL, la UGEL, solo el 22% es el chorreo de la técnica del embudo que se queda para tu hijo que tú me ves. 150 soles por cada estudiante. ¿Cuántos tenemos en todo el Perú? Según escale.gov.p, párrafo 2, página 2, por cierto, lo puedes descargar. Más o menos 7.5 la proyección al año que viene. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Diapositiva. Para no extenderme, por favor. Listo. ¿Qué más? Para entender esto, no hay que entrar al tema demasiado empírico, sino a la experiencia real que ustedes se dan cuenta y que se transmite acá. El portal de transparencia del propio Estado, al que muchos defienden el Estado, yo no defiendo el Estado, como decía Max Weber, el Estado es todo aquel que ejerce el monopolio de la fuerza sobre el individuo, sobre cada uno de ustedes que están acá. Infobae, ¿qué dice? Más del 92% de colegios en todo el Perú necesita algún tipo de intervención en su infraestructura. Oye, ¿dónde está la plata que se han tirado? Los 46.500 millones, ¿dónde está? No dicen algunos, hay que hacer más colegios. Como no se sabe la ruta del dinero, siguiente, por favor. Como no se sabe la ruta del dinero, justamente, es ahí el problema. ¿Correcto? Entonces tenemos que entender el portal de transparencia. Esta es una fuente leal, no es ficticia. Segundo, cuando entramos al portal de transparencia, y acá Gregorio Santos, gobernador de Cajamarca, lo ocupa básicamente, mira, el año 2022, mira el presupuesto 162.000 y picos, y solamente se ejecutó el 39,5%. ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema de personas? ¿O es un problema del sistema? Entonces, siguiente, por favor. Para entender la educación, hay que entender primero el tipo de gasto. ¿Correcto? El tipo de gasto. Son dos tipos de gasto. No es lo que yo creo, lo que me parece, lo que me inventaron, lo que me contaron. No. Es el presupuesto del sector de educación. Son dos tipos, para no ser aburrido. El tipo de gasto y el tipo de financiamiento. El tipo de gasto, ¿cuánto se destina cada año? El tipo de financiamiento, por ejemplo, canon por canon. El tema minero, que se da también. Next, por favor, siguiente. Este es el organigrama del Ministerio de Educación que hay que eliminar. Hay jefaturas innecesarias. Yo he visitado personalmente, en su momento cuando, disculpen la palabra, punteamos al Ministerio de Educación y nos hicimos virales, me acuerdo, de TikTok. Más de 4.000 vistas en vivo, me acuerdo. Tenemos muchas áreas y subáreas. ¿Saben cuántas son? Más de 55 generales y más de 170 subgenerales. Tenemos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gestión de Educación, Cultura e Intercultural, Gestión de Educación, Cultura y Intercultural de Quechos, Gestión Intercultural de Indígenas, de Aymaras. Nos han metido el cuento, para terminar, por favor, que con mayor educación, que cuando hablemos más de Muy bien, señor Wilber, ha terminado su participación. Ya les he dicho, repito de nuevo, gestionen mejor su tiempo. Yo les estoy dando la facilidad para que puedan tomar los segundos que les faltó en su ronda anterior, ¿sí? Gestionen un poco más. Yo les voy a avisar 1 minuto y 10 segundos antes de terminar cada una de las intervenciones. Muy bien. Hemos decidido por interno que vamos a extender este debate a 2 rondas adicionales más. ¿Por qué? Porque ya hemos terminado la tercera ronda. ¿Sí? ¿Les parece de acuerdo? ¿Les parece bien? Muy bien. Va a comenzar de nuevo el señor Jaime. Tiene 3 minutos, por favor. Miren, señores, ¿quién graba el presupuesto de la educación? Es el Estado a través de la cartera. Si nosotros hacemos una crítica al presupuesto, tenemos que criticar al Estado. El Estado es un ente político que está por encima de lo técnico. Lo técnico no está por encima del Estado, es el sector político. ¿Y quién es el sector político del Estado que ha gobernado los 203 años? La gran burguesía, los grupos de poder. Y ellos han puesto todas las carteras y al Estado
al servicio de la propiedad privada, al servicio del gran capital, al servicio de intereses foráneos. Es un mercado, la educación. Entonces, pero todo eso está sometido a leyes, que es la Carta Magna. Y la Carta Magna no ha cambiado. Tú puedes quitar o dar más a los profesores, va a seguir lo mismo, porque la Constitución así te lo acredita. Por eso es que ellos no quieren cambiar la Carta Magna y no la van a cambiar. Ahora bien, cuando hablo de Estado, no sé, escuché por ahí, creo, a un compañero, que el Estado siempre existió. Oiga, amigo, el Estado nunca existió 100.000 años. Solamente el Estado tiene algo de más de 6.000 años, nada más. El Estado esclavista, feudalista y ahora el Estado burgués. ¿Y cómo estamos desde que surgió el Estado? ¿Bien o mal? Antes no. Antes el hombre explotaba la naturaleza, no el hombre. A eso Marx lo llama una sociedad comunista, donde no existe la explotación del hombre por el hombre, que duró 100.000 años. Ahora, en la actualidad, ya no hay una sociedad capitalista ni comunista. No hay en ningún país. ¿Qué país es capitalista? No hay. Lo que se ha desarrollado son intereses de grupos de poder, pero la sociedad no se ha desarrollado. Por eso nosotros decimos que en el mundo y en cada país hay dos clases sociales, el comunismo y el capitalismo. ¿Qué plantea el comunismo en economía? La economía colectiva planificada. ¿Qué plantea el capitalismo? Plantea la propiedad privada sobre los medios de producción, no es sobre tu casa, no es sobre tu tienda, no, sobre los medios de producción. Yo estoy con la segunda, con la negación. 10 segundos. Dos filosofías, idealismo y materialismo. Yo estoy con el materialismo y dos clases sociales. Obviamente que yo estoy con las mayorías. Muchas gracias, señor Jaime. Muchas gracias por su participación. Sí, le damos el pase al señor Carlos Amado. Por favor, tienes 3 minutos. Bueno, como repito, el problema no es tanto a lo que los compatriotas llaman Estado o gobierno. El problema es, claro, es la administración dentro de los gobiernos, dentro del Estado en realidad, ¿no? Que se puede solucionar, claro. Ahora, como el compatriota liberal dice, no, hay que reducir el Estado. O otro compañero como él, hay que desaparecerlo, dice, ¿no? Y el compatriota Jaime no quiere que haya propiedad privada, no quiere que haya Estado y que todo sea de manera colectiva, ¿no? Eso es algo que se ha intentado hacer en el mundo, pero no se ha podido, ¿no? El hombre en sí es ambicioso, ¿no? Nunca, vamos, lo vemos acá en el Perú, lo vemos en el mundo, ¿no? El ser humano que tiene algo siempre va a querer poseer más o va a querer amasar riqueza. Eso es por naturaleza, ¿no? Pero esta idea trasnochada de que no hay que tener todo por igual, en la vida va a suceder eso, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es claro, a inicio de la humanidad podríamos decir, ¿no? Antes que se extingan los dinosaurios y demás animales que se han encontrado en estos óseos como los mamuts, dientes de sable, claro que el hombre era colectivo, ¿no? El hombre vivía así, pero justamente nacen o aparecen jerarquías, por lo que yo te digo, el hombre es ambicioso, el ser humano siempre no va a querer tener igualdad sobre el otro, ¿no? Segundo, el problema administrativo del Estado se puede resolver a través de las leyes judiciales, ¿no? Ajusticiando a un par de autoridades, o si es posible, a todas las autoridades que manejan mal el Estado. De esta forma se puede solucionar el Estado. Yo no entiendo por qué hay personas ya de la tercera edad, francamente, que siguen pensando en que el problema es la lucha de clases, ¿no? En la lucha de clases, viejo, como te he repetido, si tú te consideras explotado por ser empleado en estos momentos, ¿no? Claro, no eres esclavo, ¿no? Porque el esclavismo se acabó ya, ¿no? Si eres explotado y a futuro amasas riqueza, a lo que pueda decir dinero, ¿no? Vas a también ser explotador entonces, porque si vas a tener una pequeña empresa o gran empresa, vas a tener que contratar empleados. Entonces, ¿qué? ¿No?
Entonces yo veo que esto de la lucha de clases, que hay que quitarle al rico, porque escucho muchas personas que hablan así en la Plaza San Martín, en TikTok y en otros medios, ¿no? Y todos lo llevan al lado del comunismo, el socialismo. Yo creo que ya en el caso de nuestro país, desde Perú, esas ideas ya deberíamos de desterrarlas, ¿no? Más bien hay que pensar en el etnonacionalismo. Como repito, el etnonacionalismo apuesta, ¿sí? Puede ser por lo privado, ¿no? Pero privado nacional, ¿no? No privado extranjero, ¿no? Europeo o asiático, sino privado nativo. Que el Estado controle los recursos de nuestro país, claro que también. Y hay personas que se ríen, ¿no? Pero no sé por qué suenan en algo que nunca va a suceder, hombre. O sea, siguen pensando que, y me da risa porque escucho una señora en las marchas la otra vez que decía, ¿no? Esto es una lucha entre el que lo tiene todo y el que no tiene nada. O sea, la señora se consideraba pobre, no se sabía ser indigente. Yo puesto que esa señora tiene un trabajo, a lo menos tiene una casa, ¿no? Claro que paga impuestos de repente abusivamente. Muchas gracias, señor Carlos, por su participación. Sí. Ahora le damos, toca la intervención del señor Wilmer. Tienes 3 minutos. Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy me invitaron porque era el tema soluciones rumbo al 2026, por eso he venido en realidad. Bueno, tenemos este programa, siguiente por favor, ya lo dijimos, más de 55 y 177, hasta ahí nomás por favor. Este es el gráfico para que ustedes enseñen un poquito el sistema educativo, cómo está legalmente hablando, ¿correcto? Tenemos al Ministerio de Educación, que tiene 46.500 millones. Luego los manda la TRE, que todo el Perú más o menos como 24, ¿correcto? Luego las direcciones regionales educativas lo mandan a las 222 mujeres que hay en todo el Perú. Luego las mujeres lo mandan recién a la institución educativa. Todo lo que nosotros decimos finalmente que es educación integral para todos, calidad para todos, y no hay calidad. Vayamos finalmente a la estadística. Singapur, primer lugar en la prueba PISA, ¿correcto? En Perú, finalmente el puesto 58, ¿cuál es el promedio? 402, la puntuación. ¿En qué se mide? Matemática, ciencia y lectura. Estamos hablando de educación. ¿Hacia qué país? ¿Cuál es la visión que aspiramos? ¿Y qué reforma queremos hacer rumbo al 2026? Yo al menos voy a ver esa reforma, porque estoy dentro del sistema. Alguno dice, ¿cuándo lo voy a ver? Cuando tú ingreses al sistema. Cuando más allá de las diferencias, tengamos que entender que para hacer las reformas o las propuestas que uno tiene, lo tiene que hacer posible desde la política y no pateando el tablero. Siguiente, por favor. Este es el organigrama que te lo voy a explicar. Espero ser rápido. Tenemos la ley número 31224, que ha sido modificada desde 1990 más o menos como 10 veces, ¿correcto? Que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene 405.000 trabajadores, DBR, centros, EBR es Educación Básica Regular, Centros Educativos Técnicos Productivos, Administrativos CAS 276728. Para entender la educación hay que entender la Agenda 2030, que son más de 15 objetivos estratégicos. Hay que entender el plan o el CEPLAN, que es el Centro de Planificación al 2050, ¿correcto? Luego de eso, ellos articulan todo el monopolio de la fuerza y te engañan a ti diciéndote que te vamos a mejorar tu calidad educativa, cuando la educación, ahorita, estamos casi en los últimos lugares. Luego la ley dice que supervisan y evalúan institutos y universidades. Tenemos a la SUNEDU, ahí tenemos las universidades privadas abiertas básicamente, y luego el legislativo votan al revés. Eso tiene que eliminarse. Las mujeres, tenemos a GEBE. A GEBE sale básicamente planificación, ejecución coordinada para instituciones públicas privadas. CEDE, Centros Educativos Básico Especial. Tenemos también el área de las GESE, que es el auge, cuando dicen algunos en más de 4 años, pero tenemos más colegios privados. Sí, pues porque esta área de las GESE, básicamente este parásito que está acá, ¿correcto? Abre esos colegios. Por eso hay que reducir y eliminar esta jerarquía. Muchas gracias, señor Wilber. Hemos terminado la cuarta ronda. Ahora nos... Muy bien. Ahora vamos a culminar ya el debate con la última ronda adicional que le hemos otorgado a todos los ponentes. Cada uno tiene 3 minutos para hacer sus ideas. Recordarles que el tema, céntrense por favor en el tema del debate, las propuestas, ¿sí?
rumbo al Perú 2026, ¿sí? Céntrense en eso. Muy bien. Continúa el señor Jaime, por favor. Miren, amigos, la educación en el mundo la maneja un órgano de las Naciones Unidas, es la UNESCO, un órgano del gran capital, un órgano de este modo de producción privado. Entonces, ahora he escuchado decir, no hay que patear el tablero. O sea, que estamos de acuerdo ahora con este Estado. O sea, yo no entiendo, ¿estamos con este Estado o estamos contra el Estado? Entonces, no hay que ser claros. Y por último, amigo, yo, para regular o para cambiar la educación, que obviamente estoy escuchando no están de acuerdo, tenemos que hacerlo con un sistema económico, si no estamos perdiendo el tiempo. Yo planteo el modo de producción colectivo, que no es igualdad. Oiga, ¿quién habla en la historia universal de igualdad y fraternidad? ¿El capitalismo o el comunismo? Hay que documentarlos, amigos. No habla la Revolución Francesa, igualdad y fraternidad, en términos de filosofía y en términos de sociología, políticos. Entonces, amigo, hay que estar un poco leídos. Para hacer una crítica al marxismo, hay que leer marxismo, para no caer en contradicciones. Entonces, al 2026, el marxismo no plantea el 2026. Al 2026 plantean los que están de acuerdo con las elecciones, los que están de acuerdo con el Estado, los que están de acuerdo con este orden social, con este sistema. Y el problema no es muy de coyuntura, el problema es de estructura, el problema no es de forma, el problema es de fondo, es socioeconómico. ¿Estamos, amigos? Bien, mi término para después. Bien, continúa el señor Carlos. Bueno, como he mencionado al inicio, el problema para el neonacionalismo es de administración, ¿no? Bueno, yo sí estoy de acuerdo contigo. ¿Qué planteamos de acá 2026, ¿no? Que ya se vienen las elecciones, y sea como sea, tiene que el neonacionalismo tomar el poder, ¿no? Entonces, una vez tomando el poder vía elecciones, porque ahora esa es la aspiración de los neonacionalistas, ¿no? Porque ya por la otra vía han fracasado. La realidad es que se ha fracasado, igual que otros partidos subversivos o movimientos subversivos en la lucha armada han fracasado, ¿no? Entonces, en este caso, se quieren ajustar a las reglas los neonacionalistas, participar en este juego tramposo, ¿no? Y como sea ganarlo, y una vez ganarlo, ¿no? Tomar el poder, en este caso que es el Estado, el gobierno, y desde ahí empezar una buena administración, ¿no? Y esa buena administración empieza, ¿no? Por hacer nuevos contratos, ¿no? Cambiar las leyes judiciales en este caso, y la Carta Magna o leyes de leyes, la Constitución también. Y no solamente tomar el Estado, bueno, el Estado en general, copar las tres instituciones militares, ¿no? Los ministerios, prácticamente tener todo, ¿no? Los órganos o digamos instituciones que manejan el país en el poder del neonacionalismo, y desde ahí dirigir el país. No dirigirlo como lo dirigen ahorita los extranjeros, ¿no? Que solamente dejan migajas para el Perú, de repente traen un tren viejo, un par de buses para que los cholos se movilicen y no les interesa el desarrollo por completo, ¿no? Nosotros queremos transformar el país, pero tomando el poder, ¿no? El ejército, la marina, la FARC, todos los 18 ministerios, y como siempre he dicho, Lovisán Humala, Antahumala quiere el poder absoluto para el neonacionalismo, ¿no? Y refundar, ¿no? Una nueva república y echar al mar la republiqueta criolla, ¿no? Putrefacta. Y yo considero, francamente, ¿no? Escucho a algunas personas, estamos en contra del Estado, entonces están en contra del Estado.
sabiendo, ¿no?, que queriendo tumbarse al Estado han fracasado. Pero bueno, son optimistas, eso es lo bueno, ¿no? Hay que ser optimistas y hay que morir en nuestras ideas, ¿no? Si tú piensas que eso es lo correcto, entonces continúa así hasta que tengas 70, 80 años o 100, y bueno, te felicito si estás en tus ideas, ¿no? Bueno, eso es todo, amigo. Perfecto. Un rato, señor Wilber. Gracias. Más adelante. Sí, sí. Ya, ahí, no, déjalo ahí. Muy bien, tienes 3 minutos. Adelante, por favor. Sí, listo. ¿Qué planteamos nosotros? Ya hemos ubicado y detectado el problema, ¿correcto? Tenemos que aplicar de 1960 la propuesta del sistema de voucher de Milton Friedman, ¿correcto? Tenemos que hacerlo así. Se corta, ¿no? Se corta la... ¿Correcto? ¿Tenemos? Por favor. Está, creo... Ya. Ya. Entonces, vamos a aprovechar un poquito, ¿ya? La propuesta justamente es... Ya, la propuesta básicamente es subsidiar a la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Entregar el dinero a los padres y no a la oferta actual. Cuando alguien dice, me van a dar la plata y me va a gastar para tomar, para fumar, no, es un voucher, ¿correcto? Que ha funcionado en los países nórdicos. La investigación científica, bajo basado en pruebas de pares, lo tenemos. ¿Y por qué hay que aplicar el sistema de voucher? Las pruebas PISA lo dicen. ¿Quiénes ocuparon los mejores puestos? Los colegios privados. Aquí está. ¿Por qué hay que aplicar voucher? La calidad educativa. Aquí está. Pronavec. ¿Qué dice? El cuarto lugar lo ocupan San Marcos. Los 3 primeros, básicamente, lo ocupan los privados. Este es el Estado. No es relax. No es presa basura. A los que defienden algunos. ¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya hemos detectado los problemas actuales y aquí está el artículo científico en prueba de pares, donde ustedes pueden ver dónde aplicó, cuál fue la conclusión basado en pares. ¿Pares qué significa? En múltiples investigaciones, población, muestra, estadística, etc. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, a Suecia, ¿correcto? Suecia es uno de los ejemplos en el sistema de voucher. Prácticamente el 99%, ¿correcto?, es con voucher. Solo el 1% de los colegios privados de Suecia están financiados finalmente por privados. Pero prácticamente todo es voucher. ¿Qué ocupa? En el puesto 21 ocupa Suecia en las pruebas PISA. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué planteamos? Ya sabemos el asunto del dinero. Esta es nuestra propuesta. Directamente en el MEF vamos a inyectar dinero ¿hacia dónde? Hacia los colegios. Ahí está con gráfico explicado. Para mejorar la infraestructura. ¿Cuántos son? 55.358. ¿Cuánto representan? El 92% de colegios. Para mejorar el desayuno y el almuerzo. ¿Cuánto tenemos de línea? 42%. Para mejorar la capacitación de docentes. ¿Cuántas capacitaciones? 100.000 ha sido este año. Y para mejorar los sueldos de los maestros. Para entender eso, hay que entender todo. ¿Me puede dar 2 minutos, por favor? Por favor. Ya, uno, perfecto. Entonces, para entender esto, hay que entender que vamos a usar una API. Porque ahí dice, ¿cómo van a poder decir con la inteligencia artificial? Ya existe la tecnología para hacerlo. Solo es traerlo y aplicarlo. Para eso el proyecto liberal de las 5 reformas. Tenemos la propuesta clara de cómo se va a hacer y cómo se tiene que reformar la educación. No queremos más ministerios, queremos eliminarlos, queremos hacer una secretaría, reformar la ley número 31/2024, ya está detectado el problema, te lo acabo de decir. Y todo lo que hoy funciona como sistemas integrados, como SIAGIE, como el CISOF, como el CIMON, etc., todo va a ser reemplazado por la plataforma. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el flujograma, para que vean que nadie te vende puestos. El flujograma, mediante la API, es tener un órgano adscrito al MEF, ya no un Ministerio de Educación, que los 46.500 millones vaya directamente con el sistema a la ejecución de infraestructura, mejores desayunos, mejor almuerzo, directo, sin burocracia, para que no se roben la plata. Acuérdate que los 46.500 millones, solo el 22% se queda para ti, para tu hijo, para tu descendencia. Que no te vendan el cuento que te digan, vamos a mejorar con más presupuesto. Falso. Hasta el día de hoy estamos peor.
92% de colegios no han mejorado la infraestructura. Infobae al 2023. Este año el 75% no estaba apto para abrir. Lo dice el propio Ministerio de Educación y todas las fuentes que lo pueden investigar. Sí, muchas gracias, señor Wilber, por su participación. Gracias. Bueno, ahora entramos a la ronda de las preguntas. ¿Sí? Cada uno tiene 1 minuto para formular sus preguntas. Pero Me queda 1 minuto. sí, no se preocupe usted. 1 minuto y tiene 1 minuto para responder. Adelante, inicia el señor. Sí, Jaime. ¿Para quién está dirigida su pregunta? Carlos, voy a recuperar. Después, cuando vaya a responder, ¿sí? ¿Sí? Pero ahorita tiene que preguntar a uno de los dos participantes. Tiene que formularle una pregunta. ¿A quién? ¿Al señor Wilber? ¿Al señor Carlos? Al señor Wilber. Perfecto. Si el modo de producción, él me habló de los países nórdicos. ¿Cuál es el modo de producción de los países nórdicos? Porque ahí las empresas son estatales, nacionales. Y una empresa nacional, en este modo de producción, ¿en qué se transforma? Muy bien. Un momento. Un momento, por favor. Adelante, señor Wilber. Por ejemplo, los países nórdicos trabajan básicamente es sociedad, gobierno y propiedad privada, ¿correcto? Trabajan bajo eso. Básicamente, un ejemplo, básicamente tenemos en Singapur en 1945 y en 1965 con Lee, ¿correcto? Es gobierno, sociedad y propiedad privada. Inicialmente ha sido del Estado, es verdad, es historia, pero después pasaron a manos privadas y luego lo devolvieron al Estado, ¿correcto? Porque el sistema de voucher no es para siempre, no es para mantenerte, es hasta que se haga la segunda reforma justamente económica y cuando la gente tenga dinero en el bolsillo para gastar, ahí recién se podrá igualar el terreno y aplicarlo, ¿correcto? ¿Me puedo dar más tiempo? En la reforma económica planteamos justamente por eso reformar el artículo 58 de una economía social de mercado a un libre mercado. Y para entender eso tienes que entender que hay que cambiar el sistema, ¿correcto? Abrir el mercado. Siguiente, por favor. Hoy tenemos básicamente... Muchas gracias, señor Wilber. Gracias. Tiene 1 minuto para replicar el señor Jaime. Sí, más 1 minuto adicional que hace rato había mencionado. La pregunta es bien clara. Una empresa nacional de los países nórdicos, en este modo de producción, ¿en qué se transforma? En una transnacional. Y una transnacional, ¿cómo opera sobre los mercados del tercer mundo? ¿Cómo opera? Expoliando, pues, explotando. Entonces, compañero, por esas razones, nosotros decimos, Jaime destruyendo ¿defendemos al Estado o estamos en contra del Estado? Porque von Hayek, oiga, ojo, von Hayek, el economista austríaco, no dice lo que él dice, no von Hayek en esas 2 obras de economía, oiga, dice otra cosa. En la primera obra de 1944 y 1960, el primero, El camino a la servidumbre, y 2, Los fundamentos de la libertad, bueno, von Hayek dice otra cosa. Por eso, compañero, creemos que la educación no ha sido sacada ni borrada, sigue manteniéndose dentro del marco de las Naciones Unidas. La UNESCO sigue controlando la educación en el mundo y lo único opuesto a eso es un modo de producción colectivo que es contrario. Y yo hasta ahora no he escuchado decir cuál es ese modo de producción que es contrario al colectivo. ¿Cuál es ese modo de producción? De repente no es el privado, es otro. Yo no conozco otra tercera economía, solamente 2 en el mundo, el colectivo y el privado. Bien, entonces me han dicho que prosiga, bien, voy a proseguir. Entonces, cuando se habla de la educación, hay que entender que hay 2 clases de educación. Una que está sometida a la economía colectiva y la otra a la privada. En la economía colectiva la educación es lo que el amigo dice. Es una educación científica y no es un servicio, es un derecho. Ese es... Muchas gracias, señor Jaime. Hasta ahí su participación. Ahora tiene la oportunidad de poder formular una pregunta al señor Carlos Amaru. Bien, el señor Carlos habla
de nacional y de nacionalismo. Yo le pregunto, ¿quién planteó lo nacional? ¿Quién dividió a los países para enfrentarlo? El capitalismo. Y la pregunta es esta: ¿nacional es opuesto al nacionalismo? ¿Qué es nacionalismo para el señor? ¿Y qué es el ismo? Y ojo, eso no se funda acá. Bueno, nacionalismo para nosotros es la protección de nuestros recursos naturales, ¿no? Y de todo, bueno, y de todo lo que es, digamos, en este caso, cultura en un territorio determinado, ¿no? Y la protección de todo eso a nosotros es nacionalismo, ¿no? Con respecto a tu pregunta, ¿qué es el ismo? Si es que lo estás llevando al lado del nazismo o al nacionalsocialismo del señor Adolf Hitler, ¿no? Que desató la segunda o tercera guerra mundial, si no me equivoco. Nosotros, los nacionalistas, no somos copia y pega de Hitler, ¿no? Reivindicamos, sí, la consigna de Manco Inca o el pensamiento que tenía Manco Inca de expulsar a Pizarro una vez traicionado. Desde ahí partimos nosotros. No partimos del nacionalsocialismo, tampoco queremos hacer lo que hizo Hitler, ¿no? Que veía a los judíos como su problema y los llevó a un campo de exterminio. Muchas gracias, señor Carlos. Muy bien. Ahora, usted, ¿a quién quiere formularle una pregunta primero? A Jaime. A Jaime. Muy bien. Adelante. Yo le quiero preguntarle a Jaime cómo aplicaría el modo colectivo, como él ha dicho, en el Perú actual, en estos momentos, en plena tecnología. ¿Cómo lo desarrollaría lo que él propone, ¿no? Que es un modo de producción colectivo? ¿Cómo empezaría? Quiero que me explique en un resumen. Bueno. Muy bien, señor Jaime, tiene un minuto, sea breve, por favor. El modo de producción colectivo no se aplica. Existió desde que la contradicción de la humanidad era en la naturaleza. La primera sociedad que duró 100.000 años fue colectiva, y desde ahí que se fracturó en dos clases, sigue existiendo como clase. Tampoco hay un país capitalista, lo que hay es una clase capitalista. Por lo tanto, en el mundo entero hay dos clases. Hay la colectiva y la privada. La colectiva que lucha por no quitar, por recuperar lo que le quitó un grupo de hombres capitalistas. Por lo tanto, el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Me da por entender? Afirmación y negación. ¿Dónde se ubica el nacionalismo? ¿Dónde? ¿En la afirmación o en la negación? Y si es una tercera posición, que me diga el amigo, ¿cuál es esa tercera posición? Que la economía no es colectiva ni privada. Muchas gracias, Jaime. Muy bien. Ahora tienes un minuto para Réplica de lo que él ha dicho. Bueno, yo le pregunté a Jaime, ¿no? Bueno, él no sé qué lo habrá entendido. Yo le pregunté, bueno, en pocas palabras lo que te quiero preguntar, ya directamente, ¿cómo piensas acabar con los problemas fundamentales del Perú? ¿No? Si lo mismo ha expuesto todos los problemas que tiene el Perú, educación, salud, seguridad, ya. Tú que tienes tanto interés en mejorar tu país, ¿no? Que es el Perú en este caso, ¿cómo piensas cambiarlo? Ya, bueno. Bueno, como le decía Jaime, ¿no? Nosotros de repente, bueno, casi todos los criollos o acá grupos opuestos a nosotros, o al nacionalismo, quieren arrastrarnos o posicionarnos al lado del nazismo, ¿no? Inclusive otros nos ponen al lado de Abimael Guzmán, de la FARC, ¿no? O sea, nos ponen al lado de todo lo que en el mundo está mal visto, ¿no? Bueno, sabemos que Hitler era otros dicen que estaba mal del coco, y hizo lo que hizo, provocó una guerra a varios países, y al final terminó con Alemania todo destruida, ¿no? Casi al final inclusive él se suicida. Nosotros no tenemos en Hitler una admiración, no hemos copiado nada de Hitler. Nosotros... Muy bien, Carlos, hasta ahí tu réplica. Muchas gracias. Ahora